Gloria a Dios. Los saludo con la paz del Señor. Espero que se encuentren bien. Vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios y en esta oportunidad vamos a hablar de la famosa fiesta de Halloween. Sí, eso es lo que preguntan todos los cristianos, los hermanos. Me preguntan si hay que celebrar o si es malo, qué tan malo es, que los niños en las escuelas le enseñan. Que se disfracen, que hagan esas cosas que para uno quizás es inocente, pero vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a tomar como punto de referencia el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 11, a donde dice: no invocar a espíritus ni a muertos. Dice así la palabra del Señor. Vamos a ver: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. O sea, está prohibiendo Dios que se consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque dice que es abominación a Jehová. Bueno, nosotros leemos eso y los cristianos lo tenemos bien en claro. Decimos: no, pues si no invocamos muertos, nosotros tenemos bien en claro que eso es diabólico. Bien. Pero tenemos que ir a la esencia misma, no solo de la historia, sino de lo que acontecía en esa historia. Halloween significa noche de bruja. Eso significa Halloween. Ya de entrada estamos viendo que hay algo contrario al cristianismo, contrario a las cosas de Dios, porque si te están diciendo que el mismo título es una festividad a la noche de bruja, bueno, con eso ya te lo está diciendo todo. Eso nos bastaría a nosotros los cristianos para ser celosos de nuestros hijos y no permitir que nuestros hijos participen de esos rituales. Pero no obstante eso, nosotros tenemos que conocer la historia. Yo le voy a dar puntos de referencia, no le voy a contar toda la historia porque haría unos 5 videos más o menos para contar todo. Y no hace falta, digamos, diagramar tanto, porque eso está a conocimiento público. Usted lo puede ver, lo puede chequear, lo puede googlear, pero le vamos a dar los puntos de referencia. ¿Cuáles son los puntos de referencia? Que el 31 de octubre del año 1921, en un lugar de un país lejano, acá nosotros estamos en Argentina, sabemos que es un país lejano, pero en ese lugar, en Celta, los celtas festejaban algo que se llamaba Samaín. Samaín. No era Halloween en sí el título que se ponía a esa festividad. Eso se puso posteriormente, luego acá, cuando llegó a Estados Unidos y toda la historia. Pero la palabra que se usaba en ese tiempo era Samaín. ¿Qué era Samaín? Era la festividad del comienzo de una mala etapa después de una cosecha que terminaba en el 31, el 30 terminaba, el 31 empezaba de octubre, empezaba la mala cosecha, era un mal tiempo en ese lugar, pareciera ser que la tierra se secaba, pareciera ser que todo era negativo. Entonces ellos, en su ignorancia quizás, ellos imaginaban que ese suceso de que de ahí para adelante toda la cosecha iba mal y no se podía sembrar hasta el otro año, era porque todos los espíritus del más allá de alguna manera se pasaban a este lado y que había un portal, como que se abría un portal, eso lo van a ver en las informaciones, que se abría un portal a donde los espíritus inmundos de allá, los demonios de allá del más allá, e inclusive hasta los muertos podían regresar de allá para acá. No había nada que separe ya en ese día. Ese día era un día muy feo. Entonces ellos decían: si en ese momento podemos espantarlo, vamos a espantar. Y lo hacían de una manera muy peculiar. Hacían disfraces. Cuando terminaba la cosecha y comenzaba, o sea, el comienzo de la mala temporada, ellos hacían esto. Salían de los espíritus malos, supuestamente los espíritus malos, y ellos con disfraces hacían los rituales de negociar con los espíritus malos. Con esos disfraces ahuyentaban los espíritus malos y defendían a los espíritus buenos, protegían también las almas de los buenos y las almas de los malos también quedaban ahuyentados por un lado
y era como que una lucha espiritual a donde ellos acá en este plano carnal podían participar y alejar toda esa mala onda, como decimos nosotros en Buenos Aires, o de esos malos espíritus, y hacían estos rituales, a donde consultaban. Ellos no solo consultaban con muertos, hermano, ellos participaban con una fe terrible de que sí estaban los muertos ahí, y que ambulaban por las calles, por las casas, y los demonios también. Entonces ellos, conforme a lo que creían que había demonios en su lugar, en la casa, en el lugar donde estaban, si había, por ejemplo, un demonio que ellos creían que tenía asta, que tenía cola, que tenía, no sé, 5 manos, ellos se armaban un disfraz conforme a eso para entrar en una forma de espantar esos demonios y contender con esos demonios, y hacían un ritual. Vale decir, si el diablo era grande, ellos se disfrazaban de un diablo más grande, algo así parecido. Es una locura, pero bueno, eso me hace acordar la brujería. La brujería es así. Cuando te dice que te hacen una hechicería, vienen y te meten un hechizo más grande. O sea, cada vez va más, de mal a peor. Es algo que siempre hizo el diablo. Y en este caso, ignorantemente nosotros continuamos con esas costumbres. Continuamos con esas costumbres. Pero ya no estamos allá en la ciudad de Celta. Bueno, nosotros estamos en otro lugar, en otro país, estamos lejos. ¿Cómo llegó eso acá? ¿Cómo llegó eso acá? Resulta que esto de invocar muertos y participar en todo ese ritual raro que le estoy hablando, resulta que el imperio de Roma, el actual, el cuarto imperio, el que habla Apocalipsis 13, ya sabe usted que la Iglesia Católica forma parte del imperio romano. De hecho lleva el título y lleva todas las características de un imperio. Lo que hace es, el 1 de noviembre, el Papa Gregorio tiene la mejor idea de unir dos rituales diferentes, pero con una particularidad, que participaban con espíritu del más allá. ¿Cuál era ese ritual? La Iglesia Católica, que recién estaba en pañales, como iglesia que le conocemos, entre comillas, tenía la costumbre de celebrar el Día de los Santos del Purgatorio, o sea, el Día de los Muertos, que le llaman, y el Santo de los Purgatorios. O sea que ellos podían hablar con los muertos, y hasta el día de hoy hacen esto, hasta el día de hoy practican esto también. Hablar con los muertos, participar en un ritual a donde nosotros tenemos que rezar para que del purgatorio pase a la gloria eterna las almas de nuestros familiares. Ellos creen mucho de que de este plano carnal nosotros tenemos posibilidades de negociar con lo espiritual, y bueno, lo siguen practicando hasta el día de hoy, pero eso lo practicaban el 1 de noviembre. Pero cuando viene el Papa Gregorio, usted va a ver en la historia, si lo va a buscar, lo va a ver en la historia, lo que hace es unir esta fiesta para esta fecha, 31 de octubre, a donde se celebra de una sola festividad estos dos rituales, pero con diferente motivo, ¿sí? Estos dos rituales. Y lo que hace que se conozca en todo el mundo no es solamente la fama que tenía en sí la festividad de los celtas, sino que lo que hace conocer a todos los países y en todo el mundo es que la Iglesia Católica se apodera de ese ritual, lo fusiona con el ritual mismo de ella, de celebrar a los muertos, y lo promociona en todo lugar. Ya sabe que la Iglesia Católica representa y es parte del cuarto imperio mundial. Así que el que lo quiera negar, que lo niegue, pero esto es así. Entonces, a través de la Iglesia Católica, va y toma ese ritual y lo adapta para que sea ella misma la protagonista de ese sistema ritualista de consultar a los muertos. Aunque los celtas lo hacían de otra manera, lo hacían por otro motivo, lo hacían por el motivo de todo esto que habíamos explicado, de la mala temporada, de cada año que lo tenían que hacer, porque era un día donde se abrieron los portales.
la Iglesia Católica lo hace en todo tiempo, en todo tiempo. Entonces, para la Iglesia Católica no es ninguna ofensa celebrar el día de Halloween. Por eso la Iglesia Católica para ellos les da igual, al contrario, te festejan, le enseñan a los chicos, en las escuelas, la Iglesia Católica en la escuela enseña todas estas cosas. Y vos te vas a decir, no, pero la Iglesia Católica no tiene nada que ver. Sí, pero tiene mucho que ver con el imperio actual. Y el imperio actual no está divorciado de la creencia católica, no está divorciado. La Iglesia Católica forma parte de la bestia, forma parte de la bestia. Esto va a traer mucha controversia, pero no importa, es así. ¿Qué hace Gregorio? Cuando hace esta festividad, llega a todo lugar y en los lugares a donde iba llegando la Iglesia Católica, iba apoderándose de rituales. Cuando la Iglesia Católica llega también acá a los latinoamericanos de esta zona, a América, llega a través de Colón y a través de todas las de lo que colonizaban, y empiezan a apoderarse también de los rituales. Empiezan a inventarle muñecos para que besen la cruz de Cristo y a punta de espada los obligaban. Y a la vez también todas las brujerías que practicaban acá los nativos, también lo succionaban y hacían una sola mezcla y hacían una sola fiesta, ¿vale? Una fiesta a los santos. La Iglesia Católica participó en todas las costumbres paganas de todo el mundo, y a donde llegaba la Iglesia Católica a través de las grandes cruzadas que hacían, entre comillas, de Cristo, porque eso no tiene nada que ver con Cristo, ellos hacían esta fusión. Bien, esto también llega a Estados Unidos, y Estados Unidos también ahí toman otra vez una cuota más de añadir cositas como la calabacita con la vela. Esto, truco o trato, a donde a los niños les enseñan que salgan con la calabaza, con la velita, truco, trato. Se le añade esto también a donde se puede invocar a los muertos. Y entonces nosotros no sabemos por qué los niños cada vez están más enfermos. No sabemos por qué la humanidad cada vez sufre más depresión. No sabemos por qué los niños cada vez son más depresivos. No sabemos por qué razón los niños cada vez son más rebeldes. Están endemoniados muchos niños. Están posicionados muchos niños. Y usted va a decir, pues los niños no se pueden endemoniar. Y sí, pero Jesús mismo nos enseñó que Él echó fuera demonios de niños. Echó fuera a los demonios de un niño de 12 años. Y de demás niños estaban endemoniados. Los padres mismos lo cuentan, que le echaba el demonio sobre la brasa, sobre el agua, lo quería matar. Y hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado con todas estas cosas, porque esto no es un juego, esto no es solamente una tradición, esto es satanismo puro. Por eso ella misma se identifica, Halloween, noche de brujas. O sea, es un día de satanismo 100%. Cuando yo le dejo todo esto, para que ustedes vean, que a Dios no le agrada, bueno, y si tiene alguna duda, si está en el Nuevo Testamento, sí está en el Nuevo Testamento. Marcos 12:27 dice que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Entonces, si vamos a invocar el nombre de Jesús, tenemos que participar en las cosas de la luz, no en las cosas de la muerte. La muerte con Dios no tiene nada que ver. Si invocamos esos espíritus, si invocamos a través de los niños y a través de los juegos y a través de lo que pareciera ser inocente, y no nos damos cuenta, hermanos, que estamos entrando en tinieblas y estamos entrando a ser enemigos de Dios. Así que tengamos mucho cuidado con todas estas cosas. Espero que les sirva, espero que les sea de bendición. Y bueno, esto es lo que les quería compartir. Halloween, noche de bruja, fiesta de los celtas, luego añadido por los católicos para participar en rituales, para poder hablar con muertos, para poder invocar espíritus del más allá, espíritus demoníacos. Bueno, usted ya sabe cuáles son los resultados. Si no, dése cuenta y mire a los niños que hacen esas cosas y mire los hogares cómo quedan. Que Dios les bendiga y que podamos reflexionar. Amén. Será hasta la próxima. Vamos a estar compartiendo más estudios. ¿Sí? Dios les bendiga.